¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Jennifer Cerecía. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y darles la bienvenida, como todos los días, a Cuerpo Médico, un programa que usted sabe está exclusivamente dedicado para que usted y yo, juntamente, aprendamos a cómo cuidar nuestra salud. Recuerden, hoy día vamos a tener un programa exclusivamente dedicado al tema de las vías respiratorias. Vamos a hablar en principio de esas alergias respiratorias que suelen presentarse de repente, pues, al inicio o al cambio de las temporadas. Muchos de nosotros ya estamos cambiando pues la ropa, sacando la ropa pues de verano de las cajas, de los cajones. Por ahí pudo haberse almacenado algunos ácaros que nos originan algunos tipos de alergias que nos hacen estornudar, sentir un lagrimeo en los ojos, de repente hay una comezón en la nariz. Bueno, hoy día lo vamos a hablar con una especialista, todo lo que sea en relación a las alergias respiratorias. Y también vamos a hablar más adelante sobre la faringitis, ese dolor en la garganta, por qué es que se origina más en los niños, los adultos también podemos padecerlo. ¿Cuándo es que una faringitis se vuelve crónica? Bueno, todo eso y más lo vamos a desarrollar el día de hoy y evidentemente también vamos a desarrollar pues el tema nutricional porque Sara Busaba ya está lista incluso con su mesa. Hoy nos va a hablar de los beneficios, las propiedades, las bondades de la linaza. Ojo, de repente este es una semilla que usted utiliza mucho en casa y también cuál es la forma más adecuada, idónea para poder consumirlas. Así arrancamos Cuerpo Médico esta semana. Adelante. Así es, vamos a arrancar esta semana y el día de hoy ya estamos pues a mitad de este 11º mes del 2021, que ya se va este 2021. Vamos a empezar pues con el momento de nutrición, lo anunciado. Vamos a ver los beneficios y las bondades de la linaza. Así arrancamos un momento de nutrición. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos en nuestro momento de nutrición y yo más feliz que nunca porque ya nuestra querida Jennifer Cerecía está con nosotros aquí en el programa. Te hemos extrañado muchísimo, Jenny, es otra cosa sin ti, ¿eh? Pero bueno, aquí regresamos pues justamente en nuestro momento de nutrición, como bien lo decía Jenny, para hablar de esta semilla oleaginosa que es la linaza, que de hecho cada vez la encontramos más en los supermercados, puede estar a granel, puede estar embolsada y hoy tenemos que conocer por qué es que se recomienda su consumo no como un alimento, digamos en sí mismo, como un plato principal, sino más bien como un alimento que complementa muy bien nuestra dieta. Vamos a ver primero qué es los nutrientes o cuáles son esos nutrientes principales. Las semillas de linaza destacan por 3 nutrientes principales. Tienen varios, pero son 3 lo que tiene en mayor predominancia. En primer lugar, es la grasa, que ocupa el 41% de la constitución de esta semilla. Luego vienen las proteínas, que llegan a tener hasta un 20% de la semilla. Y finalmente la fibra, y es lo que una de las cosas que da los beneficios a esta semilla, que alcanza a tener un 28% del total de esta semilla. Ahora, la grasa, vamos a ir analizando estos componentes. La grasa que contiene la semilla, a diferencia de la grasa cuando hablamos de una que es de origen animal, es que esta es realmente un aceite. Y en un alto porcentaje, casi su mayoría, un poco más de la mitad de la grasa que contiene esta semilla, son ácidos grasos insaturados de tipo omega 3, muy parecidos a esos que queremos buscar en el pescado o en las algas. Por eso aquí aquellas personas que de pronto no consumen pescado o frutos del mar porque tal vez tengan alguna alergia, las semillas de linaza es una alternativa para poderla consumir todos los días y beneficiarse de ese tipo de omega 3. Ahora hay que recordar también que este omega 3 tiene la particularidad de ayudarnos a controlar los niveles de colesterol en nuestra sangre, una grasa que cuando se tiene en exceso podría ayudar a taponear nuestras arterias, cosa que no es conveniente. Y luego viene el tipo de fibra, que tiene justamente 2. Ya hemos hablado muchas veces de la fibra y una de las que tiene es la fibra soluble, es decir, aquella que ayuda a atrapar
Miren ustedes que suena de repente incoherente, atrapar el colesterol en exceso que queremos botar, digamos, a través de las heces, y tiene la fibra insoluble que más bien ayuda a prevenir el estreñimiento. De tal manera que esta semilla tiene la bondad de tener un tipo de grasa que ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre y un tipo de fibra que ayuda también a nivelarlos, pero además prevenir el estreñimiento. Ahora, yo quiero mostrarles rápidamente unos datos que tiene una tabla que hemos preparado para ustedes, donde quiero ver o quiero mostrarles las diferencias en relación a las semillas de linaza en comparación con la harina de linaza. Y no sé si me pueden colocar ahí esta tabla para poder mostrar. Sin embargo, a ver, me adelantan que no vamos a poder colocar la tabla, pero yo les voy a decir cuál es lo importante. Primero es que las semillas de linaza, a pesar de estar enteras, aportan mayor cantidad de calorías que si es que nosotros comemos estas semillas molidas como si fuese un polvito. Y por otro lado, si bien es cierto, siempre les he dicho que cuando nosotros molemos el alimento rico en fibra, se pierde buena parte de la fibra. En este caso de la linaza, la diferencia de lo que vamos perdiendo al molerla es muy, muy poco. Es decir, la harina de linaza casi que conserva el total de la fibra y eso es algo muy importante. Ahora, Jenny, tengo mucho más información que compartir con ustedes sobre la forma adecuada de consumir esta linaza, pero aquí nos tiene que quedar clarísimo. Primero, que es un complemento de la dieta. Segundo, que es una fuente de omega 3. Y tercero, que su fibra es muy buena para la salud porque ayuda a bajar el colesterol y previene el estreñimiento. Así que hasta ahí nos quedamos en ese momento, pero luego ampliamos con más. Sara, entonces, para que quede claro, no, la fibra no se pierde si es que lo como de repente remojado o molido. Totalmente. ¿Verdad? No se pierde. Es decir, la comemos entera o molida, ¿no? Perfecto, muy bien, Sarita. Más adelante vas a rezar, evidentemente, para seguir aprendiendo sobre la manera adecuada de la cual nosotros podemos consumir pues esa semilla. La linaza, que seguramente usted también la tiene en casa. Ahora sí, nosotros vamos a continuar. Habíamos dicho desde un inicio del programa que hoy día va a ser un programa dedicado al tema de las vías respiratorias. Las alergias respiratorias son muy frecuentes. Es muy probable que de repente en casa alguien por ahí, ¿no?, cambiando la estación, empieza a sentir que le gotea la nariz, que tiene comezón, que de repente hasta estornuda. Bueno, hoy tenemos una especialista que va a aclarar todas sus consultas. Antes vamos a hacer una nota y empezamos ya con las preguntas. Como toda alergia, las alergias respiratorias son reacciones patológicas del sistema inmunitario. Es una respuesta inflamatoria exagerada hacia ciertas sustancias llamadas alérgenos, que en realidad no serían nocivas y no causarían ningún problema en otras personas que no tengan ya esta tendencia alérgica. Ahora, en el caso concreto de las alergias respiratorias, la respuesta inmunitaria anómala se da dentro del sistema respiratorio, ya sea en las vías aéreas superiores, rinitis alérgica, o en las inferiores, que está involucrada el asma alérgica y la alveolitis alérgica. En el origen, aparte de factores genéticos y hereditarios de la persona afectada, también van a influenciar los factores medioambientales, como el nivel y el tiempo de exposición al potencial alérgeno. Las alergias respiratorias tienen su origen en sustancias que se encuentran en el aire, tanto en espacios interiores como en los espacios exteriores. Por lo general, los alérgenos del interior van a producir síntomas crónicos, polvo, pelusa, ácaros, y en el exterior son más frecuentemente estacionales. Se le conoce como la alergia primaveral, causada por el polen, los pelos de animales, residuos de insectos, polvo, humedad, etc. Finalmente, según la alergia respiratoria en cuestión, nos vamos a encontrar ante diferentes tipos de síntomas que van a afectar de forma diferente a cada individuo y también va a variar en la intensidad de leve a grave. Y esto es importantísimo porque va a depender de la exposición al alérgeno, el nivel de duración e intensidad. Por eso es importantísimo decirles, amigos de Cuerpo Médico, que deben evitar la automedicación y también, si es que padecen de alguna alergia, visiten a un médico especialista para así tener un tratamiento adecuado. No olviden que si son precavidos van a traer consigo salud. Gracias. Muy bien, ahí está. La mejor manera, pues evidentemente, es prevenir, como siempre nos dice nuestra querida Aura. Vamos a darle la bienvenida a la especialista que el día de hoy va a absolver todas sus consultas y nos va a explicar incluso la manera en la cual nosotros podemos determinar a qué, ¿no?, elementos o patógenos somos pues alérgicos. Estamos con la doctora Liz Beramendi, es médico especialista en inmunología y alergia. Doctora Beramendi, qué gusto tenerla nuevamente con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tan frecuente es esto de las alergias respiratorias, doctora? ¿Con qué prevalencia se puede dar pues en nuestra capital también?
Depende de la población. Ajá. Tiene que ver mucho primero, con los antecedentes familiares y con la edad. Se dice que por los problemas de asma se pueden encontrar hasta en el 20% de toda la población pediátrica mundial. Así que es un problema muy importante. Y de hecho, cuanto más contaminación haya, las ciudades más industrializadas, va a haber más también. En la capital, por el tema de la humedad, ¿también se registra mayor cantidad de alergias? La humedad sí, de hecho, porque hace que es el caldo de cultivo para los ácaros del polvo, que es el alergeno más importante identificado, al menos en nuestro medio. ¿Uno se cura de las alergias respiratorias, doctora, o solamente le pone freno e identifica cuáles son esos detonantes? Es muy importante tener eso en cuenta. Al momento no tenemos una cura para las alergias, solo se controlan. Pero también hay la inmunoterapia específica, que más conocido como las vacunas antialérgicas, que pueden cambiar el curso de la enfermedad de los pacientes. Pero no se usa el término curación. Entonces, doctora, imaginamos que dentro del tratamiento de las alergias respiratorias, identificar en principio y evitar el alérgeno, lo que origina esa alergia, es paso fundamental. Sí, de hecho, no todas las rinitis, no todas las asmas son alérgicas. Pero al menos de acuerdo a los estudios, al menos en nuestra población, del 50 al 70% de los asmas de la población es alérgico. Así que es importante identificar el agente para poder dar una orientación adecuada al paciente. Perfecto. Y en precisión a eso, doctora, explícanos qué nos ha traído ahí, porque eso de identificar el alérgeno nos puede simplificar muchísimo la vida a los que de repente por ahí somos alérgicos. Bueno, esta es la prueba de prick test, que se conoce por prick test por el instrumento, la lancetita que usamos, que hacemos un prick, colocamos la gotita y hacemos con una lancetita que tiene una pequeña agujita que no saca sangre, solamente es un inconcito, se determina si uno es sensibilizado o no. Es muy importante diferenciar la sensibilización de la alergia. La sensibilización es que yo tenga anticuerpos de tipo alergia, como es el anticuerpo tipo E, contra un determinado alergeno. En cambio, la alergia es esa sensibilización más los síntomas. Así que no necesariamente si sale una prueba positiva es que soy alérgico, es que soy sensibilizado. Ya de acuerdo a los síntomas se interpreta. Si yo soy sensibilizado a ese tipo de alérgeno, ¿podría hacer una alergia, una reacción alérgica más adelante, posteriormente? Es posible, sí. Muy bien, vamos a ver si de repente por ahí podemos hacer la prueba, ¿no? Sí, porque claro. demora, ¿cuánto es que demora uno en identificarlo? Después de hacer el inconcito son 15 minutos, 15 a 20 minutos, pero perfecto. al menos para mostrar la prueba. Vamos entonces, ¿qué le parece, doctora? Una primera consulta, mientras que también hacemos la prueba. Vamos a leerla del Twitter rápidamente. Ahí está, la consulta en pantalla. Le pregunta a doctora Veramendi, Laura Cortés. Hace más de 10 años me quitaron los cornetes para respirar mejor. Funcionó por 2 semanas, pero con el pasar de los días volvió a ser como antes y aún no puedo respirar bien. ¿Podría ser por una alergia, doctora, esto de los cornetes? Sí, de hecho, el tejido que se inflama en la rinitis alérgica son los cornetes. Los cornetes son estructuras que están al lado de la pirámide nasal. Bueno, en algunos casos, fracturarlos o operarlos puede disminuir los síntomas, porque es lo que crece, se inflama, una inflamación alérgica. Pero, pues, con el pasar del tiempo se va a volver a inflamar porque no hemos ido a la raíz del problema. Entonces, en estos casos, dependiendo si es una rinitis alérgica, porque también hay rinitis vasomotoras, sí se utilizan medicamentos para poder desinflamar, controlar la inflamación de los cornetes, y si se identifica el alergeno, también se puede dar otras recomendaciones, e incluso, dependiendo del paciente, también se puede usar la inmunoterapia antialérgica o las vacunas. Perfecto. No sé si podríamos hacer la prueba de alergeno, lo vamos a hacer después más adelante del corte. ¿Qué le parece si es que lo probamos? Sí, claro. Doctora, mucha gente suele pensar que podría ser alérgica al aire acondicionado. ¿Esto es así o es que hay un ingrediente, un producto o de repente un insecto, qué sé yo, que justamente convive pues en los filtros del aire acondicionado, que es lo que origina de repente el que uno empiece pues a gotearlo, ¿no? A tener la secreción nasal? Justamente esa es la diferencia, ¿no?, entre la rinitis alérgica, donde hay un alergeno, por ejemplo, ácaros, pólenes, hongos, epitelio de algunos animales como mascotas, y la rinitis vasomotora. La vasomotora se produce por una irritación de las terminaciones nerviosas que ya hay en la nariz, que generalmente es más en la población más de mayor edad, porque ya quizás ha habido una rinitis alérgica de fondo y ha habido una irritación
crónica de toda el epitelio nasal y pues ya se genera una rinitis vasomotora. No es que uno sea alérgico al aire acondicionado, sino que este aire frío puede irritar esas terminaciones nerviosas y pues producir todos los síntomas muy parecidos a una rinitis alérgica, pero ahí pues el tratamiento a veces se puede empezar con un tratamiento similar a lo que es la rinitis alérgica, que son los corticoides intranasales, pero también hay otras alternativas, ¿no? ¿Y son tratamientos muy largos, doctora? Es un tratamiento, al menos con la rinitis alérgica, es un tratamiento sí a largo plazo. Muchos pacientes vienen con años de enfermedad, con meses de enfermedad, y no con un tratamiento ya van a estar desinflamados, al menos de los cornetes, del día al día siguiente. Lo que sí se puede hacer es controlar los síntomas con antihistamínicos o incluso algo que es bastante importante son los lavados nasales, que se pueden hacer con una solución casera, que es para hidratar la mucosa, limpiar el moco, y es bastante efectivo. Y de eso justamente vamos a hablar más adelante. Pero ¿qué le parece si ya también contestamos consultas que llegan a través del teléfono? Beatriz, gracias por llamar desde Pueblo Libre, que te escucha la doctora. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cuál es su consulta? Muy buenas tardes. Sí, es una consulta. Mire, yo tengo yo vivo en Pueblo Libre. Mi hija tiene actualmente 12 años, pero hace ya desde los 5 años, ella empezó a tener síntomas de una intoxicación con alimentos, con pescado, atún, y así, ¿no? Me hacía pues una vez cada 2 años. En una oportunidad hace 3 años me hizo una intoxicación severa, me dijo la doctora, porque me la tuve que llevar por emergencia al hospital, en la cual fue una intoxicación severa, me dijo fue por inhalación. Pero a partir de periódicos, ella empezó desde ahí hace ya 3 años a hacer unos tipos de su nariz que le picaba mucho, que se le tapa, en eso ha estado hasta el día de hoy. Hace ya 2 años, como momento de la pandemia, ya no me está saliendo, entonces le saco esporádicamente, pero le pica su nariz, está ahí, que le fastidia el nariz y nada más. Y yo sé que saber qué puedo hacer para un tratamiento o qué me usted orienta, ¿no? ¿Qué se puede hacer? 12 años, Cine. Muchísimas gracias, Beatriz. Justamente lo que ha dicho la señora ejemplifica lo que es la marcha atópica. La marcha atópica es algunos pacientes, algunos niños nacen con una predisposición a hacer alergia. Generalmente el primer signo de la alergia es el eczema, que es la dermatitis atópica. La siguiente manifestación son las alergias alimentarias, que es lo que justamente tuvo la hija de la persona que nos llama. Y luego el siguiente signo es la rinitis o asma alérgica. Entonces justamente todo el paso ha ido en paso. Entonces a veces las alergias alimentarias justamente a partir de los 4, 5, 6 años de edad se empiezan a controlar y ya esta atopía, que es la predisposición a hacer alergia, se manifiesta como asma, como rinitis. Es por eso que no hablamos de curación. O sea, podemos decir, se curó la alergia alimentaria, pero en verdad se transformó en otro tipo. ¿Y qué hacer en esos casos, doctora? Hay que hacer, primero ver qué tan severos son los síntomas de la paciente para dar el tratamiento adecuado. Generalmente es asma o rinitis. Generalmente se usan corticoides locales, tanto para la nariz o para los pulmones, con el broncodilatador, que suele ser el salbutamol. Y eso es lo más importante de acuerdo a la severidad. Ya se puede, si en la misma consulta o en las consultas siguientes, ya hacer la identificación del alergeno. Determinar si es alérgico o no, ¿no? Claro. Porque si en caso no fuera alérgico, también otras especialidades también complementan el tratamiento, o sea, ¿no? digamos que está a tiempo como para empezar a dar un tratamiento específico justamente para esa alergia e identificarlo. Perfecto, ahí está, Beatriz, la recomendación. Vámonos ahora hasta La Molina. Miriam, gracias por llamar. Aló, muy buenas tardes. Bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, quería hacerle una pregunta, por favor. Mire, lo que pasa que, bueno, yo era una persona sana, a raíz de cumplir 15 años, justo estaba en un ambiente donde había bastante polvo y comencé a estornudar y llegué a casa ya hasta con fiebre. Mi mamá, pues para cortar la fiebre, porque ella siempre me cortaba con antalgina. ¿Y qué pasó? Que me intoxiqué. ¿No? Ya no me intoxiqué y desde ahí, bueno, corté y ya lo dejé pasar, pero ahora soy una persona demasiado, no sé si llamará alérgica, porque tal es así que no me quieren ni vacunar. Ya, entonces... Estoy tratando para que me puedan vacunar porque lo ¿Qué edad tienes ahora, Miriam? Yo ahorita tengo 57 años. 57 años, o sea, has pasado más de 40 años con esta situación, ¿verdad? Así es. Perfecto, muy bien. Vamos a ver qué orientación te da la doctora. En todo caso, ¿no? Hay que ponerle un remedio, un punto final a esto, doctora.
bueno, dos cosas. Primero, los síntomas que tiene la paciente y segundo, también lo que es la vacunación, ¿no? Que tiene ese temor de vacunarse. Primero, que con tantos años de enfermedad es importante determinar si es un tipo alérgico o no. En el caso del polvo, no necesariamente siempre va a ser alérgico, porque, por ejemplo, el polvo de la casa sí tiene los insectos, que son los ácaros del polvo, que nos producen esta sensibilización y los síntomas de la alergia. Pero, por ejemplo, el polvo de la construcción, el polvo de cuando uno pasa por algún lugar que no está asfaltado, ese es un polvo más irritativo, no tiene ácaros del polvo, porque el ácaro del polvo vive donde vive el ser humano, se alimenta del resto de nuestra piel. Entonces sería importante identificar... Está en la almohada, en la sábana. Sería importante identificar si es alérgico o no es alérgico el problema que tiene la señora. Y ahora, con el problema de las vacunas, muchos pacientes alérgicos que hacen ronchas espontáneamente, tienen ese temor de las vacunas. En verdad no ha habido diferencias, se han hecho ya estudios en los cuales se han determinado si hay las poblaciones que son alérgicas, son más sensibles a alguna reacción adversa a la vacuna y en verdad su riesgo es el mismo que las personas no alérgicas. Así que no es ninguna contraindicación. No es una contraindicación. Hay ciertos casos muy puntuales, pero al menos con la rinitis, con el asma, no. Que son las que usualmente no se suele ver, que son alergias mucho más, incluso periódicas, ¿no? Y no tienen un tema de gravedad, no está contraindicado para tener la vacuna. En general no, habría que evaluar cada caso, pero en general no. Es la única manera en la cual podemos hacerle frente a COVID. Doctora, ¿qué le parece? Hacemos una pausa y vamos a regresar. Estamos hablando y aprendiendo más sobre las alergias respiratorias, así que no se mueva, regresamos con sus consultas y más. Muy bien, como lo habíamos anunciado, estamos hablando hoy día en esta primera parte del Cuerpo Médico de las alergias respiratorias. También ya está con nosotros Sara Busabá, quien se suma para hablarnos en tan solo algunos instantes sobre la forma adecuada en la cual nosotros podemos consumir la linaza, esta semilla que seguramente usted tiene en casa y que hemos visto que tiene muchas propiedades entre grasa, proteína y también muchísima fibra que incluso no se pierde si es que nosotros consumimos esa semilla también molidita. Pero ahora vamos a regresar con la doctora Beramendi porque estamos hablando de esta prueba en la cual nosotros podemos identificar los alérgenos y me las va a realizar a mí, ¿no? Yo voy a tratar de no ver, ahí está. Y nos va contando, doctora, mientras, ¿no? Primero ¿cuánto es que dura? Primero limpiamos la piel. Luego vamos a colocar los alérgenos. Solamente son las gotitas. Y bueno, vamos a hacer la demostración con uno solo. No veo, tú me cuentas, Sara, de qué se trata la cosa, porque sé que por ahí va a haber un iconcito. Un iconcito indoloro. Eso es todo. Ya está. Eso es todo. Eso es todo. Perfecto, ahí está. No se mantenga su bracito así. Ahora, cuéntenos, doctora, qué es lo que se ha realizado acá, qué son estas gotitas que usted me ha colocado y cómo es que este examen de repente podría aliviarle la vida a tantísima gente que tiene pues muchos problemas en el tema de las alergias. Bueno, en primera que aquí tenemos varios alergenos. Estos, los 5 primeros son alergenos de ácaros del polvo. De ahí tenemos hongos ambientales. Luego tenemos perro, gato, hámster, algunos otros animales. Insectos
pólenes y los controles. No le he colocado los controles, pero bueno, es parte del examen. Perfecto. Y con eso pues podemos identificar a qué es alérgico el paciente, a ácaros del polvo, a qué mascotas, para también poder orientar, ahora que hay tanto, por ejemplo, niños únicos en la familia, es muy importante la mascota, entonces para poder orientarles correctamente y no retiren al animal de la casa. Entonces, el rinconcito que se hace cada una de esas gotitas, si es que hay una, se pone rojo, que es una reacción. Lo que medimos es la roncha. De todas maneras, por hacer el linconcito, siempre en el donde se ha hecho el lincón puede ponerse rojito. Pero lo que medimos no es eso, sino lo que medimos es la roncha. Tiene que crecer, por consenso se ha determinado más de 3 milímetros. En el caso de alimentos es el mismo procedimiento, si quiero ver alergia a algún alimento. Ahí está. En el caso de los alimentos, a veces preferimos usar alimentos frescos, más que extractos. Porque ahí tenemos toda la mezcla de la cáscara, de la pulpa, a veces incluso podemos un poco rascar lo que es la pepita. Y en el caso ya de la leche o del huevo, que son alérgenos más estandarizados, ahí sí podemos medir por componentes. Ahí sí usamos extractos, más que nada para el pronóstico. Muy bien. Doctora, nos están llamando ya desde Chancay. Margarita, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Mire, mi sobrina de 15 años, ella sufre de asma. No, ahora por este cambio de clima, tuvo uno de sus crisis, se podría decir, se puede controlar. Lamentablemente ella también es alérgica a los AINES. Entonces a veces no sabemos cómo hacer, su mami y mi hermana no saben cómo hacer, ¿no? Porque le hemos llevado al doctor y a veces no saben qué recetarle o no sabes qué darle porque sufre con los dolores, dolor de cabeza, porque tiene que aguantar esos dolores porque no puede tomar el paracetamol ni nada de que pueda tomar los dolores, ¿no? Entonces, yo no sé si esa prueba que usted le acaba de hacer la señorita Jennifer, ella puede hacerse esa prueba para saber a qué medicamentos es totalmente alérgica. Sí, es que de repente por ahí también podría identificarse. Perfecto, quedó clara la consulta. Gracias, Margarita. Doctora. Sí, como había mencionado, entre el 50 y 70% del asma es alérgica, así que sí sería importante identificar el agente. Ahora, con respecto a la alergia a los AINES, es algo que también vemos. Eso no se determina con pruebas así con reactivos, sino dependiendo del caso. Muchos de estos pacientes no son alérgicos, sino son intolerantes a los AINES y se les da alternativas, otros tipos de medicamento, pero eso se evalúa de acuerdo a la historia clínica. Pero sí, si hay alternativas. La especialidad de alergia e inmunología es una especialidad nueva. Entonces hay algunos colegas que a veces no hay más opciones para el paciente, pero sí las hay, ¿no? Siempre cuando uno vaya con el especialista debido. Vamos ahora con otra consulta. Miguel también nos llama. Miguel, gracias por llamar. ¿Cuál es su pregunta para la doctora? Hola Jennifer, ¿qué tal? Cuéntanos. Antes de todo, saludarte y muy contento de que estés nuevamente en el programa. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. Cuéntanos. Sí, ok, mi pregunta para la doctora es la siguiente, ya que justamente lo mencionó con tu caso, ya que te está aplicando el PIC-test. Ella mencionó de que, por ejemplo, si tiene una roncha mayor a 3 milímetros, se considera como un diagnóstico positivo de alergia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona hace el PIC-test, ¿no? Por ejemplo, al pescado y le sale positivo? ¿Eso quiere decir que la persona no va a poder consumir pescado o quiera consumirlo con un antihistamínico, por ejemplo? Y lo otro es, por favor, si es que esta prueba también se puede usar para determinar la alergia a la penicilina, que es tan común o es diferente, es otro tipo de prueba, ¿cómo se diferencia, no? Qué buenas preguntas, Miguel, doctora. Justamente había comentado, ¿no?, que lo que hacemos con esta prueba es evaluar la sensibilización. La alergia es la sensibilización más los síntomas. Entonces va a depender de cada caso clínico, de cada paciente. Eso nos ayuda a determinar. Ahora, con respecto a la otra pregunta de la alergia a la penicilina. Ese es un tema bastante interesante. Se han hecho varios estudios a nivel del mundo y se ha determinado que de 100 personas que decían que eran alérgicos a la penicilina, el 90% no lo era. Entonces, ¿de dónde surge el error? Es que hay muchas pruebas que se hacen con el medicamento puro, que se introducen debajo de la piel, y obviamente eso puede ser irritativo y se hace una roncha. Entonces ya uno dice que es alérgico. Y pues no es el caso. Y hablando de ya me está hasta picando. A mí también, doctora. Y ahora, lo que ha ocurrido en mi brazo. Yo sentí hace un ratito como que me estaba sintiendo una pequeña comezón. Ha habido una reacción en definitiva porque se ha puesto como que rosadito. ¿Esto qué significa? A ver, primero tendría que acercarme para poder determinar si acerco mi brazo ahí. Si es una roncha o solamente está rojo, pero bueno, sí parece que estuviera
al menos en el que he hecho pues sí, sí hay más de 3 milímetros. Eso es un tipo de hongo ambiental. A ver, tendríamos que, si usted tiene síntomas, sería... He sentido una comezón, pero todos si usted tiene síntomas en casa, por ejemplo. Hay algunos casos en los cuales también se termina con el control negativo. O sea, ahí están todos los alergenos, pero siempre en las pruebas colocamos uno que es agüita nomás, por ejemplo. Ajá. Entonces, si yo hago en ese que es como agüita, el incón y sale roncha, significa que usted tiene dermografismo. O sea, que ante cualquier inconcito va a ser ronchas. Claro. Ahí he puesto todos los alergenos para determinar si realmente es positivo o no. Tendría que haberlo comparado con los controles, tanto positivo como negativo, claro, que pues no ha habido el tiempo de colocar. Y en el caso si sí hubiese ocurrido eso, y eso también tiene que ver un poco con la pregunta del oyente anterior, si por ejemplo le hubiese dado positivo la exposición de pescado, ¿quiere decir que nunca más va a poder comer pescado? Exacto. No necesariamente. Hay muchos factores por el cual uno puede tener anticuerpos tipo E, que es lo que uno mide en esta prueba, pero no desarrollar alergia. Correcto. Eso solamente es la sensibilización. Entonces, en un paciente, por ejemplo, los niños que están empezando a comer, exacto, ahí es bastante importante, ¿no? En el caso de la alergia a los alimentos, es un tema ya más que nada de evitación, porque no están en crecimiento y en desarrollo. Eso ya es dependiendo de cada caso. Y también la reacción cruzada con algunos otros alimentos. Perfecto. Doctora, por favor, para ir cerrando ya, ¿qué conclusiones nos puede dar, ¿no?, a propósito de este tema de alergias respiratorias que son tan comunes, ¿no?, ahora en estos cambios de temporada también? De hecho, en la temporada que ahora se acerca de verano, pues nuevamente los casos disminuyen, porque al haber menos humedad y también las habitaciones van a estar más ventiladas, pues no va a haber tanta concentración de ácaros del polvo. Pero luego cuando termine esta temporada van a volver los casos, así que no hay que esperanzarse solamente en la temporada de verano para decir, bueno, ya va a estar mejor, sino hay que ir a la causa, ¿no? Ahora, más bien, aprovechando que el niño está mejor, se podrían hacer todos estos tratamientos, este diagnóstico para ya enfrentar la siguiente temporada de invierno más preparados. Digamos que ahora muchos estamos sacando la ropa pues de verano, de repente de media estación. ¿Qué deberíamos hacer con esa ropa? ¿Meterla en la lavadora, colgarla, orearla? ¿Qué hacer? Claro, hay medidas higiénicas, como por ejemplo lavar la ropa en temperatura o en todo caso antes de usarla, plancharla, para eliminar estos ácaros. Muy bien, muy buen dato. Muchísimas gracias, doctora. Hemos estado con la doctora Lisbeth Aramendi, médico especialista en inmunología y alergia. Vamos a hacer ahora una pausa y vamos a regresar justamente con más de la linaza. ¿Cómo es la manera correcta o adecuada para poder consumirla? Si usted la consume en semilla, molidita o de repente aquí estamos viendo, parece una especie de mayonesa, pero nos va a contar... No es mayonesa. No, nos va a contar Sara mejor qué cosa es en el siguiente bloque, así que no se la pierdan. ¿Qué les parece? Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y estamos también dentro de toda nuestra parte de nutrición. Habíamos empezado contándole los beneficios de la linaza y como bien Jenny también lo has recordado, la linaza tiene la ventaja de tener este aceite, ácido graso, omega 3, que es muy bueno para la salud cardiovascular, para la visión, para mantener nuestra piel lozana y por supuesto es parte de las membranas celulares, sobre todo las de nuestro sistema nervioso. Y esta fibra que por supuesto ayuda también a regular los niveles de colesterol y a prevenir el estreñimiento. Cuando ustedes compran la linaza, se van a dar cuenta que viene así en semillas, como ustedes la ven en esa parte. Y estas semillas, por lo general, están crudas. La linaza no debe consumirse cruda, debe tostarse. Si ustedes la compraron así, cruda, simplemente agarran en una pequeña sartén, colocan la linaza y con mucha paciencia, calma, van bailando un poquito para mover las piernas, van a mover constantemente para que eso se vaya tostando y no de ninguna manera permitir que esto se queme. Por eso es que hay que estar ahí dándole vueltas. También lo pueden hacer al horno. Ahora, ¿por qué es que tenemos que tostarlas? Porque la linaza cruda tiene un componente que resulta ser tóxico para la salud. Pero cuando nosotros le damos calor, como por ejemplo en el tostado, entonces se inactiva ese componente que tiene la linaza. Entonces, teniendo la linaza así tostadita,
esto les va a tomar simplemente un par de minutitos, está lista para el consumo. No sé si la cámara puede empezar a acercar y ver cómo va cambiando el color de esta linaza, que tiene un color bastante brilloso, a ser un poquito más tostado. Sara, lo que hemos visto ahí, en definitiva, es que perdió ese brillo, ¿no? de la linaza, de la semilla cruda. No le has echado ni agua ni nada, solamente está en el calor. Así es. Y solamente ha sido menos de 5 minutos, es una cosa exactamente. rápida. De hecho, yo ya estoy percibiendo que va oscureciendo el color, sí, y ese es otro de los datos que quiero darles a la hora de elegir la linaza. La linaza, amigos, tiene variedades. Hay una que es color café oscura, como esta que tengo acá, y una que es un poquito más rubia. La oscura tiene la oscura es bastante mejor porque tiene mayor concentración de omega 3. Pero bueno, esto lo vamos a dejar ahí tostando un ratito, porque hay algo que quiero explicarles que es bastante importante. Nosotros tenemos la semilla cruda. Ya les he dicho, el primer punto es que esta tiene que estar tostada para poder eliminar esta parte de las toxinas. Pero a diferencia de los otros alimentos, aún mejor que consumirla entera, tostada, es mejor consumirla así molida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos las semillas enteras, no llegan a digerirse completamente y por tanto no liberan todos sus nutrientes y no los absorbemos en su totalidad. Pero cuando nosotros la tenemos ya molida y tostada, entonces podemos aprovechar tanto su fibra como el omega 3 de este alimento. Y ustedes lo pueden colocar así directamente, por ejemplo, en el yogur y consumirlo. ¿Cuánto es una cantidad adecuada? Entre una cucharadita hasta una cucharada sopera, como la ven ustedes aquí, porque hay que recordar que eso también aporta calorías y este no es el alimento principal, sino que es un complemento de la dieta. Buen complemento incluso si es que no tenemos omega 3 por los frutos marinos, por ejemplo. Sara, ¿yo puedo mantenerla entonces guardadita ya en un frasco cerrado, así listo, sí puede mantenerse, ¿no? Ya tostadito, ¿no? Tostadito. Tostada siempre, luego molida en un frasco herméticamente cerrado, alejado de la luz solar, que eso también es importante. Buenísimo. Ahora sí, vamos rápidamente a continuar porque tenemos que presentar ya al doctor que en un momento del especialista nos va a hablar todo sobre la faringitis. Estamos con el doctor José Carlos Urbano, él es médico otorrinolaringólogo del Hospital Santa Rosa. ¿Cómo está, doctor Urbano? Bienvenido a Cuerpo Médico. Muchas gracias muy bien por la invitación. Un gusto atenderlas, no hay ningún inconveniente. A nosotros el gusto de tenerlos con nosotros porque la faringitis, digamos que es una enfermedad, una patología bastante frecuente y sobre todo en cambios de clima, ¿verdad? Es cierto, más que todo se presenta entre otoño e invierno y generalmente es una patología que se va a ver más en los centros periféricos, ¿no? En los centros de salud, y a veces quizás con un diagnóstico no adecuado, a veces son derivados a los centros hospitalarios de mayor complejidad, aumentando el volumen de la atención, de las mismas atenciones en general en el hospital, ¿no? Por un cuadro que se puede manejar quizás en los centros de salud, ¿no? ¿Qué sentimos cuando tenemos faringitis? Bueno, primero hay que ver que a veces la faringe es toda una estructura anatómica en forma de cono que viene por detrás de la nariz, detrás de la boca y va por encima un poco de lo que llamamos las cuerdas vocales o la laringe, ¿no? Entonces, en todo ese nivel de estructura anatómica es donde vamos a ver una alteración en la mucosa, una inflamación en la mucosa. Esto comparte justamente con el tema de las paredes que cubren las amígdalas, que también son lo que llamamos pilares, y toda la mucosa posterior, desde la zona que les he mencionado hasta la parte inferior, todo ese cuadro corresponde al tema de la faringe. Entonces va a afectar. Síntomas principales es dolor muchas veces, ¿no? Dolor, puede haber dolor al deglutir, puede haber dolor incluso al querer seguir conversando. ¿Y por qué? Porque se afectan los músculos, generalmente que son constrictores en la faringe, y al estar inflamado nos va a dar dolor para hablar, dolor a veces para pasar alimentos. Incluso en la respiración se afecta en la parte superior, como es en la adenoides, va a haber molestias para poder respirar adecuadamente. Puede haber alteraciones también a nivel del gusto, puede haber alteraciones a nivel también de las glándulas salivares. En fin, sí es una entidad en la cual hay que tratar de tenerlo en cuenta para no hacer un falso diagnóstico, doctor, o minimizarlo, ¿no? Y a propósito del falso diagnóstico, bueno, tenemos esta inflamación de la mucosa de la faringe. ¿Por qué se origina? ¿Puede ser por virus y por bacteria o podría ser incluso hasta por ambas? Porque incluso hemos escuchado, ahora que está pues muy vigente el tema del COVID, que también incluso COVID origina un cuadro de faringitis. Exacto.
Aquí hablamos de lo que son enfermedades o entidades más que todos locales o genuinas, que la llaman en la clasificación, en la cual es propia la faringe. Ajá. Hay otras en las cuales vienen por un tema de acercamiento, por querer decir de una manera, y otras son más que todos sistémicas, ¿no? Las sistémicas son a las que llamamos, por ejemplo, un COVID generalmente, una escarlatina, una sarampión. Parte de su sintomatología no va a dar un cuadro de molestia a nivel de la garganta, dolor inclusive. Si hablamos, por ejemplo, de un tema bronquial, una tos, generalmente por temas mecánicos va a haber también un dolor a nivel o una inflamación local a nivel de la faringe. Pero hay que determinarlo o hay que tratar de buscar principalmente los signos que nos va a llevar a determinar recién una faringitis propiamente dicha. Y esto ha ayudado muchas veces con un complemento que, si bien es cierto no es el 100% que nos va a ayudar, mucho va a ser la parte visual que el médico puede examinar, que se llama la anamnesis, comenzando ahí, y el examen físico. Uno es el cultivo faríngeo. Hay que sacar un cultivo para determinar para que nos pueda ayudar, que germe, para nuevamente hablar aquí otro tema, que es la indiscriminación a veces de uso indebido o abuso de los antibióticos. Que tendría que ser solo bacterias, pues no, por no con virus. ¿Para qué con virus? Exactamente, ¿no? Depende de la etiología, también hay que ver qué virus o qué gérmenes, sobre todo bacterias, son los más frecuentes, dependiendo de las edades, ¿no? Sin duda, doctor. Vamos a continuar con consultas de nuestros televidentes. En esta oportunidad está Sonia desde Chimbote. ¿Cómo estás, Sonia? Te escuchamos. Buenas tardes. ¿Cuál es la consulta? Buenas. Mi pregunta es que a veces estoy a veces hablando normalmente y de un momento a otro se me apaga la voz. Pero en las mañanas amanezco siempre con flemita, garrasperas. ¿Quieres saber si es que de repente podría ser esto faringitis? Perfecto. Sí, ahí está. quisiera saber si es Perfecto, Sonia. Doctor. Ok. Bien, ahí faltaría la evaluación física, ¿no? Es verdad. La evaluación física consiste primero en tratar de examinar a nivel de la cavidad oral y a través de ello ver la pared posterior, la faringe y los pilares. Hay un enrojecimiento muchas veces, hay un acúmulo de flema. Si hablamos de un cuadro crónico, vamos a ver una faringitis granulosa, quiere decir como ampollitas en la parte de atrás de la pared posterior de la faringe. Entonces, esto nos puede llevar a los síntomas que ella nos está mencionando. Sí, posiblemente decir que hay un cuadro de faringitis. Los síntomas que la paciente refiere, muchas veces hay algo que también pasa desapercibido, en cuanto decía que hay enfermedades en las cuales puede, por contigüedad, puede darnos un cuadro de faringitis. Esto de ellos es un tema muy importante, que es el reflujo. El reflujo faringolaringio es un tema en la cual está poco en la idea a veces del colega para poder tenerlo presente, ¿no? El reflujo faringolaringio, si bien es cierto, es una entidad propia del otorrino en un 80%, vamos a determinar ahí que generalmente no va a dar estos síntomas que tiene la paciente. Claro, y eso quiere decir interconsulta con el gastro, ¿verdad? Ajá, claro. Se hace un complemento, muchas veces interconsulta por el gastro. Y de eso vamos a hablar también más adelante. Y una pregunta para una respuesta de sí o no. ¿El gritar, el cantar mucho, puede causar una faringitis? Más que todo es un tema de laringitis, o sea, no. Claro, perfecto. Vamos rápidamente a San Miguel. Luis, gracias por llamarte. Escucha el doctor. Buenas tardes. ¿La faringitis se puede agravar por vivir en una zona húmeda como San Miguel? Gracias. Buena pregunta. ¿Cómo le dijo? Si uno vive en San Miguel, zonas muy húmedas, de repente cercanos a la playa, ¿podría agravarse la faringitis? Podría agravarse, sí. Ahí hay que ver un cuadro de fondo de un cuadro alérgico también, una rinitis alérgica. El paciente respira por la boca, es un respirador bucal. Entonces, lógicamente, vamos a tener una faringitis reagudizada constantemente porque es una faringitis crónica. No predispone entonces en Lima. Vamos hasta Trujillo. Karina, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Felicitar por el programa y el cuerpo médico. Doctor, una consultita. Tengo mi hija que tiene... bota siempre flema y tiene congestionada la nariz. Ya se ha ido del neumólogo y le ha dicho que no tiene nada en los pulmones. Incluso tampoco decía, puede ser TBC, le salió negativo, pero la nariz lo tiene congestionada y siempre bota flema. ¿Puede ser faringitis, doctor? Y le duele la cabeza, casi siempre. Casi siempre. Bueno, un malestar pero generalizado, doctor. Claro. No, ahí hay que pensar primero en un cuadro alérgico nasal crónico, ¿ya? Y si bien es cierto, hay una dificultad para respirar,
esa niñita va a tener problemas para poder dormir o tener su actividad al día siguiente de normalidad, por decirlo entre comillas, porque no hay suficiente ingreso de oxígeno durante todo este tema de la noche o el reposo. Entonces ahí hay un problema nasal que hay que ser evaluado primero. Doctor, es muy frecuente, ¿verdad?, que entre los peruanos de repente por ahí no le prestemos mucha atención a las dolencias o malestares respiratorios, ¿no? Alergias, convivimos con alergias, faringitis, gripes, resfríos, malos curados. Y esto es un recurrente, ¿no? Hay dos temitas, si me permiten. Hay un temita en el primero justamente llega como para englobar, doctor, con sus recomendaciones. El tema de acá es que siempre hay que tratar de tener una evaluación por el otorrinolaringólogo. Muchas veces nos quedamos en los niños viendo al pediatra o al neumólogo. Es cierto, sí es cierto, hay que descartar. Pero también hay que pensar que hay comorbilidades junto con el asma en un casi 25 a 30% con una rinitis alérgica. Hay que también pensar que a veces dando antibióticos, muchas veces o sintomáticos, que podamos dar en ese momento, creemos que el paciente mejora en los 15 a 20 días, pero no. Estamos hablando de un cuadro alérgico crónico que muchas veces su manejo es un poquito más prolongado y la especialidad que puede ayudarlo mucho es el área de otorrino. Así que en estos cuadros de que el niño no respira bien, hay tos, tiene algún problema de obstrucción nasal, tiene que ser de alguna manera siempre evaluado al menos una vez por el otorrino. Que casi eso sería la sugerencia en forma general. Muy bien, ¿no? Y no normalizar todos esos malestares y menos automedicarse. No se normaliza. Yo respiré por la boca, mi hijo respira por la boca, no es correcto. No existe, no es hereditario eso de respirar por la boca y que de repente por ahí a uno le lagrimee la nariz. Exactamente, no es así, no es correcto. Todo lo que es faringitis no necesariamente tiene que ser COVID, ¿verdad, doctor? No exactamente. Aparte hay otros síntomas que se acompañan al COVID, ¿no? Que por ahí no se hace la diferencia principalmente. Claro. Pero hay que pensar que el 80% de la población asintomática puede tener COVID. Totalmente. Por eso es importante, ¿no?, siempre mantener las medidas de distanciamiento social, lavado, ¿no?, el uso de la doble mascarilla y sobre todo acudir a los especialistas si es que uno está sintiendo algún tipo de malestar. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Hemos estado con el doctor José Carlos Urbano, médico otorrinolaringólogo del Hospital Santa Rosa. Nosotros vamos a hacer una última pausa y regresamos con la parte final del programa. No se la pierda, no se mueva. Bueno, muy interesante todo lo que hemos aprendido el día de hoy a propósito de las alergias respiratorias y de justamente, Sarita, no normalizar ningún tipo de malestar ni afección respiratoria que uno puede de repente por ahí tener conforme incluso pasen los meses y hasta los años y de repente ni siquiera acudir pues a la consulta especializada. Claro, bien importante, Jenny, porque una vez que tú identificas justamente a qué estás haciendo esta reacción alérgica, lo mejor de todo es salirte de estar expuesto a ello, ¿no? Entonces una prueba de alergia te permite darte cuenta si eres sensible o si realmente eres alérgico, ¿no? Hay personas que se quedan pues la vida buscando respuestas cuando una prueba tan simple como te la han hecho a ti podría dar muchas luces del problema. Ahí está, ¿no? Identificar el patógeno alergeno, ahí está. Se pueden dar cuenta que no hay ninguno en el brazo, solamente fue una reacción nada más. Una reacción del momento, ¿no? Una ha quedado, Jenny. Y ha quedado solamente una, ¿no? Entonces, probablemente eso significa que tal vez eras más sensible a uno de esos componentes que hemos visto. Hay una sensibilidad, pero eso, ojo, se logró gracias a justamente acudir pues, a una inspección especializada, o mejor dicho, una prueba especializada, que es lo que tendríamos que hacer si es que nosotros tenemos algún tipo de malestar en el cuerpo. Y hablando de malestares en el cuerpo y de incluso enfermedades que son silenciosas, el día de mañana vamos a tener un programa muy bueno porque vamos a hablar de la hipertensión arterial, este enemigo silencioso que puede originar muchas otras enfermedades que incluso nos pueden llevar a la muerte, Sara. Totalmente, de hecho ya hemos hablado en algún programa sobre el accidente cerebrovascular donde la hipertensión arterial está tan relacionada porque es uno de los factores que puede provocar justamente este problema. Y hoy más que nunca tenemos que tener en cuenta todo esto porque no solamente se da en personas mayores, sino que también puede darse en personas jóvenes. Y de hecho la dieta tiene mucho que ver, el estar en sobrepeso, en obesidad incluso, hace que la presión arterial vaya subiendo y eso perjudica. Pero la dieta, es decir, cosas puntuales como la sal tiene también una relación. Y a veces uno no lo entiende. ¿Qué tiene que ver la sal
con la presión elevada. Y justamente mañana, en nuestro segmento de nutrición, lo voy a explicar claramente para que ustedes tomen conciencia y cuiden el consumo de sal. ¿Qué tiene que ver pues la sal con el tema de la hipertensión arterial? Yo estoy segura que el día de mañana, si es que no ha visto antes el programa o de repente no ha escuchado a Sari sus recomendaciones, el día de mañana, luego de escucharlo, usted va a agarrar el salero que de repente pone en la mitad de la mesa del comedor y la va a poner de frente pues al tacho de basura, porque no hay necesidad de estar echándole sal a cada rato. Y bueno, vamos a hablar también, ¿no?, de los productos que de repente uno dice, pero yo no uso sal, ¿no? Claro, utilizo el salero. Esa sal escondida, que están en tantos alimentos que productos. de pronto no hemos identificado, así que mañana también vamos a hablar de eso de todas maneras. Los productos empaquetados que de repente por ahí tienen cualquier cantidad de sal para preservar justamente, ¿no?, el hecho de que puedan funcionar bien. Los hábitos de vida, ¿no?, saludables, en definitiva nos van a alejar de muchas enfermedades, y el día de mañana con los especialistas que van a responder sus consultas vamos a aprender no solamente cómo tener esa presión arterial en raya, ¿no?, en un estado óptimo, sino también cómo la alimentación, ojo, nos puede alejar, mejor dicho, la buena alimentación nos puede alejar de muchas enfermedades. Recuerde que usted puede participar siempre en todos los programas, no solamente presentándonos los temas que usted quiere que nosotros tratemos, sino también sus consultas y hacerle la pregunta directamente a los especialistas, empezando con Sarita Busabá, que es nuestra nutricionista cabeza aquí en este programa, que responde todos los días sobre los temas de nutrición. Así que ya lo saben, mañana martes hablamos de la hipertensión y del uso y el consumo de la sal. No se olvide, estamos todos los días, ahora de 3 a 4 de la tarde. Nos vemos hasta mañana. Chao.